Buenos días para todos. Bueno, entonces empezamos. Esta es la clase de ejercicios para la unidad 5 que estuvieron viendo con Andrea. Bien, empezamos con el ejercicio número 5. En este ejercicio nos pide cuál es la presión bajo la cual el agua hierve a la temperatura de 90 grados Celsius, sabiendo que el delta H de vaporización del agua es 540 calorías por gramo. Bien, lo primero que nosotros tenemos que pensar con este ejercicio es qué significa que el agua hierve a la temperatura de 90 grados Celsius, o lo que es lo mismo, qué es la temperatura de ebullición, ¿sí? Entonces, voy a empezar con esa pregunta. ¿Qué es lo que ustedes entienden con temperatura de ebullición? ¿Se anima alguien a contestarme? ¿Qué ocurre cuando se alcanza la temperatura de ebullición? La presión de vapor es igual a la externa, o sea, igual a... Perfecto. Se iguala la presión de vapor con la presión externa, ¿sí? En este caso la presión de vapor del agua. Eso quiere decir que lo que nosotros tenemos que hacer para determinar bajo qué presión está el agua es determinar la presión de vapor a 90 grados Celsius de equilibrio perdón, para el agua. Entonces ustedes estuvieron viendo con Andrea que la presión de vapor aumenta con la temperatura, por eso específicamente se nos está pidiendo para un valor de temperatura dado. Entonces vamos a repasar cómo era esa dependencia que estaban viendo. ¿Sí? En primer lugar, lo que nosotros tenemos es el diagrama PT, ¿verdad? Entonces vamos a irlo completando rápidamente. Lo que tenemos en la zona de temperaturas bajas, presiones altas, ¿qué sería? ¿Qué es lo que tenemos en esta zona? Temperaturas bajas. Sólido. Sólido, perfecto. En esta zona de temperaturas altas. Líquido. Ah, no, vapor, perdón. Perfecto, vapor. Y en la zona intermedia vamos a encontrar lo que es el líquido, ¿sí? Zonas de estabilidad de una única fase. Luego tenemos las curvas, donde vamos a encontrar justamente el equilibrio de dos fases respectivas, ¿sí? Y luego tenemos unos puntos particulares que son el punto crítico, donde vieron que por encima de ese valor vamos a tener fluidos supercríticos, y las propiedades del líquido y el vapor van a ser muy similares. El punto triple, donde van a tener ese equilibrio particular, donde las tres fases van a estar en equilibrio al mismo tiempo, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a estar trabajando en esta zona de equilibrio de líquido-vapor, ¿verdad? Entonces podemos tener el diagrama, que no es este el caso, y si no, lo que podemos hacer es utilizar una ecuación que ustedes estuvieron viendo con Andrea, que es la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Y con ella podemos entonces vincular cómo varía la presión con la temperatura, y como les dijo Andrea, si ustedes tienen un valor de presión y temperatura conocida, pueden calcular entonces un valor de presión para una temperatura. Pero lo que quiero antes de seguir es ver, antes de ver qué datos vamos a usar, cuáles son las suposiciones que realizamos cuando utilizamos esta ecuación, ¿sí? Porque no se cumple siempre. ¿Se animan a contarme cuáles son? Que estás lejos del punto crítico. Perfecto, tenemos que estar lejos de este punto, o sea que vamos a estar más en esta zona. Que el delta H es constante. Bien, el delta H es independiente de la temperatura. Y nos falta solo una. Vamos a presentar la ecuación de base. Nosotros partimos de Clapeyron, ¿sí? Que es la ecuación general que pueden utilizar para cualquiera de los tres equilibrios de fase. Es cómo varía la presión de equilibrio con la temperatura, y lo vinculamos con el delta S y la variación del volumen molar, que luego sí podemos expresar en función del delta H. Entonces, lejos del punto crítico, que es lo que decía la compañera recién, es porque nosotros queremos poder suponer que el volumen molar del vapor es mucho mayor que el volumen molar del líquido, y acabamos de decir que cerca del punto crítico van a ser muy similares las propiedades, así que el volumen molar va a ser prácticamente el mismo, así que esa suposición no sería válida. ¿Qué les parece que podemos suponer con respecto a un vapor? O sea, ahora ya nos quedó en lugar del delta V solo el volumen del gas o del vapor. Que tiene comportamiento ideal. Perfecto. Podemos suponer que
es gas ideal, entonces lo expresamos en función de la ecuación de gas ideal, lo introducimos en esta ecuación de Clapeyron y luego nos quedaría simplemente la integración, que es donde va a surgir la tercera suposición, que muy bien decías recién, que el delta H de vapor es independiente de la temperatura, y esa es muy importante a la hora de elegir el rango de trabajo. Bien, entonces ahora que ya más o menos repasamos de qué va la ecuación, vamos a ver de nuevo lo que nos estaban pidiendo. ¿Sí? La ecuación de Clausius-Clapeyron, y nos pide que a 90 grados Celsius determinemos cuál es la presión de equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer es decidir qué puntos vamos a utilizar para poder determinar, sí, porque ya conocemos el delta H de vaporización, entonces solamente tenemos que elegir el par de puntos conocidos mediante los cuales vamos a determinar esta presión. Entonces, en tabla podríamos conseguir fácilmente el valor del punto crítico, el valor del punto triple, que me dicen respecto al uso de, por ejemplo, el punto crítico. ¿Lo puedo utilizar en esta ecuación, de acuerdo a lo que acabamos de decir? No. No, nunca podemos utilizar el punto crítico en la ecuación de Clausius-Clapeyron, por lo que decíamos recién. Es la suposición precisamente que hicimos, que estamos lejos de ese punto para poder suponer volumen molar del vapor mucho mayor que el del líquido. O sea que ese punto jamás nos va a servir. ¿Qué pasa con el valor del punto triple? ¿Lo podría utilizar? ¿Qué les parece? ¿Es un valor de la curva? ¿Pertenece a esta curva? Sí, no sé, tenés 3 fases en equilibrio ahí. No me queda O 3 fases, pero sigue siendo un valor de la curva. O sea que técnicamente el punto triple, y vamos a ver que en un ejercicio posterior lo vamos a utilizar, ese valor se puede utilizar, ¿sí? Porque si yo voy a asumir que el delta H es independiente de la temperatura, ese delta H de vaporización en este punto también lo voy a considerar igual. O sea que en realidad el punto triple sí puede ser una opción. Pero, ¿conocen algún otro valor para el agua justamente que estamos trabajando de temperatura de ebullición? El de 100 grados. Perfecto, el de 100 grados, que lo llamamos también temperatura de ebullición normal, ¿sí? Porque la presión de una atmósfera es la presión que llamamos normal. Entonces podemos utilizar que a 100 grados tenemos una presión de equilibrio de una atmósfera. Ambos puntos son válidos, puedo utilizar tanto el punto triple como el valor a 100 grados. Sin embargo, ¿qué ventaja podemos obtener si utilizamos el que es de 100 grados? Si miramos los valores... ¿De temperatura es menor? O sea, igual. más de 90 a 100 en la temperatura. Son muy parecidos. Son más cercanos, son muy parecidos. O sea, el rango de valores de temperatura que estoy utilizando es menor cuando utilizo 100 grados, ¿sí? Voy a suponer delta H independiente de la temperatura en un rango, y va a ser en este caso entre 90 y 100. Sin embargo, acá estaría suponiéndolo entre 0,0098 y 90. O sea que es un rango bastante mayor, lo cual hace que pueda ser dudosa nuestra suposición de delta H independiente de la temperatura. Entonces, si no tengo otro valor, es posible que sea necesario que hagamos la suposición con el punto triple, sobre todo si una letra nos dice que podemos hacer esa suposición, ¿sí? Aparte, dependiendo de la sustancia, va a ser la distancia que estemos de ese punto triple. Pero cuando tenemos valores, ¿sí?, que están más cercanos, entonces va a ser mucho más correcto que utilicemos esos valores, ¿sí? Entonces, perfecto, como bien decías, vamos a utilizar temperatura de ebullición normal. Lo que nos queda en este caso ahora es nada más que sustituir los valores en la ecuación y hacer cuentas. A la hora de sustituir los valores, lo que yo les sugiero es que, aunque parece que lleva más tiempo, en los ejercicios siempre pongan las unidades, porque eso les va a guiar si hay que hacer conversiones, ¿sí? En este caso, mirando este término de acá, ¿qué les parece? Este es el delta H de vaporización, está en calorías por gramo. ¿Qué tendríamos que hacer? Dividirlo por 1000. A ver. Tendríamos que son 540 calorías por cada gramo de sustancia, ¿sí?, que se evapora. Entonces tenemos que ver cuántos gramos corresponden a 1 mol
para poder pasarlo a cuántas calorías por mol, ¿verdad? Lo cual pueden hacer si quieren con una regla de 3. Entonces lo que necesitamos es, ¿qué valor nos dice? ¿Cuántos gramos tenemos por cada mol? Peso molecular. Perfecto, peso molecular, ¿sí? Para el agua 18 gramos por mol. Este es un valor que ustedes trabajan con material, así que seguramente siempre lo tienen a mano, y si no, muchas veces lo recordamos, así que lo podemos utilizar. Bien, entonces estaríamos en condiciones, en teoría, de poder hacer la cuenta y calcular la presión de equilibrio a 90 grados Celsius. Nos estaría dando 0,0043 atmósferas. Vamos a mirar en el diagrama. Mirando los valores que tenemos en el diagrama, ¿qué les parece este valor para una temperatura de 90 grados Celsius? No corresponde. No corresponde, ¿verdad? No es coherente. ¿Por qué? Porque es menor a lo que es el valor de punto triple, sin embargo nosotros tenemos una temperatura que es mayor al punto de triple, ¿sí? Y tenemos que siempre la temperatura y la presión, una aumenta y la otra también lo hace. Entonces, este valor no es coherente, ¿sí? Es una cosa que nosotros siempre tenemos que hacer cuando estamos resolviendo ejercicios, analizar el resultado final, porque eso nos va a alertar si hay algo un error de cuentas o algún problema en el proceso de resolución. Si miran de nuevo los cálculos que hicimos, ¿qué les parece que puede haber en esta ecuación que pasamos por alto? Las unidades de la temperatura. Las unidades de la temperatura. Siempre que utilicen Clausius-Clapeyron, van a tener que utilizar en realidad Kelvin, ¿sí? Están diciendo que el logaritmo de la presión es lineal contra el inverso de la temperatura, ¿sí? Pero matemáticamente si yo tengo que algo es lineal contra 1 sobre t, no va a ser lineal contra 1 sobre t menos algo o t más algo, ¿sí? Si sumo en el denominador se pierde la linealidad. Entonces esta ecuación fue deducida para Kelvin y siempre van a tener que utilizarlos. Les va a ayudar para darse cuenta cuando escriben las unidades, probablemente ya les alerte cuando escribieron el grado Celsius. La otra cosa, como vimos acá, que analicemos si es coherente el valor del resultado. No siempre va a ser incoherente aunque tengan mal las unidades, así que traten de estar pendientes de que las unidades sean Kelvin cuando utilizan Clausius-Clapeyron. Vamos a hacer ahora sí la cuenta de nuevo, utilizando Kelvin. Y encontramos una presión de 0,697 atmósferas, y ahora sí, esta presión está cercana a 1 y por debajo, o sea que es coherente que sea la presión de equilibrio para 90 grados Celsius. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Desde el ejercicio 8 tenemos que debajo del punto triple, la presión de vapor del CO2 sólido se puede expresar por la siguiente relación. El delta H de fusión nos lo dan y nos piden calcular la presión de vapor del CO2 líquido a 0 grados suponiendo el delta H independiente de la temperatura. Entonces vamos a empezar por ver lo que nos pide. Nos está pidiendo calcular una presión de vapor de equilibrio, en este caso para CO2, a una temperatura determinada, suponiendo delta H independiente de la temperatura. O sea que en realidad estamos en una situación muy similar a lo que fue el ejercicio anterior, ¿verdad? Planteamos el diagrama de equilibrio, este sería para el CO2, ya lo vieron con Andrea también, y lo que se nos pide es a una determinada temperatura determinar la presión de equilibrio, ¿sí? O sea que nuevamente podemos decir bien, nos dijeron que el delta H es independiente de la temperatura, podemos entonces suponer lejos del punto crítico, y de hecho vemos que lo es, y gas ideal, ¿sí? Sin embargo, la diferencia es que acá el delta H de vaporización no es dato, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver cuáles son los datos que tengo y cómo los puedo relacionar con lo que se me está pidiendo. O sea, cómo puedo sacar a partir de estos datos el delta H de vaporización. Entonces, primer dato, tenemos la ecuación, ¿sí? Que corresponde a esta curva, ¿verdad? Porque nos dice que es la presión de vapor en equilibrio con el sólido. Y a su vez tenemos el delta H de fusión, que corresponde entonces al equilibrio sólido-líquido. Entonces, primero que nada, si tenemos el equilibrio sólido-vapor, en esta ecuación, ¿qué es lo que podemos sacar de esta pendiente? Podemos decir que estoy lejos del punto crítico, podemos considerar gas ideal y podemos suponer delta H de sublimación independiente de la temperatura, ¿verdad?
O sea que esta pendiente, ¿qué les parece que va a ser? Si se cumple Clausius-Clapeyron, vamos a plantearlo entonces con las ecuaciones. Paso a la siguiente diapositiva y eso lo dejamos para después. Tenemos que si se cumple Clausius-Clapeyron para el equilibrio sólido-vapor, vamos a presentar una ecuación análoga a la que planteamos para el equilibrio líquido-vapor. En este caso vamos a tener delta H de sublimación, ¿sí? Entonces va a ser que el logaritmo de P es menos delta H de sublimación sobre R por T más constante. O sea que la pendiente de un gráfico logaritmo de P en función de 1 sobre T es menos delta H de sublimación sobre R, ¿sí? Esta es la ecuación que se nos da, entonces igualando las dos ecuaciones que son para el logaritmo de la presión, vamos a decir que estos dos términos deberían ser iguales, y por lo tanto podemos despejar ese delta H de sublimación a partir de la pendiente. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Si no está claro, me dicen, lo pueden escribir en el chat, o me pueden decir directamente, ¿sí? Bien, el otro dato que se nos daba es delta H de fusión. Entonces nosotros ahora tenemos los dos delta H, fusión y sublimación. Lo que tenemos que encontrar es una ecuación que nos permita determinar el delta H de vaporización a partir de estos valores. Habían visto con Andrea esta ecuación, cuando estaban tratando de ver qué magnitud tenía el delta H de sublimación comparado con el delta H de vaporización, plantearon esta suma, ¿sí? Entonces vamos a ver, si me permiten un ratito, que habilite la notación, y voy a habilitar también el diagrama. Vamos a recordar entonces de dónde es que viene esta ecuación, ¿sí? En el punto triple, nosotros dijimos que hay un equilibrio entre el líquido, el sólido y el vapor al mismo tiempo. En el punto de equilibrio podemos decir que los procesos son reversibles, ¿verdad? Entonces, podemos decir que tenemos el equilibrio de pasaje de sólido a vapor. Ténganme un poquito de paciencia con las notaciones. Bien, entonces, de sólido a vapor, podemos plantear que hay un pasaje, ¿sí? Y a ese pasaje de sólido a vapor le podemos asociar un delta H de... Sublimación. Perdón, ¿lo escuché? Sublimación. Sublimación, perfecto. Entonces voy a plantear delta H de sublimación. Perdónenme el delta que voy a poner D porque todavía no lo encontré. Entonces, dijimos que este proceso en realidad es un proceso reversible, entonces voy a anotarles la otra flecha, ¿sí? En sentido contrario. Ahora, si vamos al proceso de sólido a líquido, ¿sí? ¿Qué delta H tenemos ahí? Fusión. Fusión, perfecto. Y este proceso dijimos que es reversible. Ahora vamos con el último. Tenemos un pasaje de líquido a vapor, ¿verdad? Esto es un delta H de Vaporización. vaporización, perfecto. Y completamos con la última flecha. Entonces, si nosotros tenemos el pasaje de sólido a vapor, ¿sí? Podemos decir que pasar de sólido a vapor es un camino, ¿sí? Que nos lleva de un estado inicial con solo sólido a un estado final con vapor, pero también podemos ir desde sólido a líquido y luego ese líquido pasarlo a vapor, ¿verdad? Entonces, prácticamente son caminos alternativos, puede ir por una vía o ir por la otra. ¿Qué es lo que vieron ustedes respecto al delta H en termoquímica para esta situación? Es independiente del camino. Es independiente del camino, perfecto. ¿Sí? El delta H es una función de estado, entonces no importa qué camino utilicemos, el delta H debería ser el mismo para el proceso de pasaje de sólido a vapor. Eso quiere decir que este delta H de sublimación entonces debe ser igual a la suma del delta H de fusión más el delta H de vaporización, y es de ahí de donde surge la ecuación que acabamos de plantear anteriormente. Entonces déjenme borrar todo esto y volvemos entonces a la diapositiva. Entonces, tenemos la forma de relacionar con el delta H de vaporización, y ahora lo que nos quedaría sería despejar este delta H de vaporización y simplemente calcular el valor, ¿sí? Volvimos a una situación análoga a lo que teníamos en el ejercicio 5. Ahora tenemos el delta H de vaporización, podemos perfectamente aplicar entonces
Clausius Clapeyron. Entonces, lo que tenemos que hacer es nuevamente decidir cuál es el punto que vamos a estar utilizando, cuáles son los puntos de temperatura y presión que vamos a estar utilizando, ¿sí? Bien, me adelanté, pero igual. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las opciones que teníamos era utilizar el punto triple? ¿Sí? Y en este caso justamente vamos a estar utilizando ese valor porque es el único valor que tenemos conocido, y si se fijan está más cerca en este caso del valor buscado que en el caso anterior. Nuevamente las mismas consideraciones, en este caso no hay conversiones, pero las unidades nos lo van a decir, y utilizamos Kelvin para hacer la cuenta. Tenemos un valor de 38,4 atmósferas, ¿sí? Y estábamos buscando, aunque quedó un poquito corrido, el valor de presión correspondiente a 0 grados. O sea que tenemos un valor coherente porque tenemos 38,4, que es superior al valor del punto triple, ¿sí? Un punto triple que tiene una presión bastante mayor de la que vimos para el agua, y además es menor que el de punto crítico. ¿Dudas de cómo procedimos por acá? Bien, vamos entonces con el siguiente ejercicio. En este caso estamos con el ejercicio número 9. Tenemos para cierto fin que se precisa reducir el contenido de vapor de agua de 1000 litros de aire, que fueron medidos a ppn, a menos de 5 miligramos. Lo que se nos pregunta es si esto se puede lograr enfriando el aire a menos 79 grados en un recipiente a volumen constante conteniendo nieve carbónica. A la parte de nieve carbónica no le den mucha importancia, es simplemente el método que se utilizó para llegar a la temperatura de menos 79 grados Celsius. Nos dice además que podemos utilizar los datos de tabla que consideremos necesarios, así que lo que vamos a ver es, bueno, cómo podríamos resolver esto y qué datos entonces vamos a necesitar. Lo primero que nosotros tenemos que ver es si estamos de acuerdo con que reducir la temperatura puede ayudarnos a reducir la cantidad de vapor de agua. Primero vamos a ver más o menos qué es lo que tenemos. Un recipiente, volumen constante, donde tenemos adentro aire que tiene cierta cantidad de vapor de agua, como normalmente lo tiene, ¿sí? Entonces la idea es, voy a bajar la temperatura. ¿Están de acuerdo que bajar la temperatura va a hacer que disminuya la cantidad que tenemos de vapor, ¿sí?, de agua en este sistema? Sí, porque va a condensar. Bien, planteas que va a condensar, está bien. Voy a intentar, ténganme paciencia con esto, pero les voy a mandar una encuesta para que todos participen en la respuesta a esta opción, ¿sí? Lo que quiero que me digan es qué esperan que ocurran al bajar la temperatura, ¿sí? ¿Pueden ver la encuesta? Sí, se ve. Bien. Entonces, no se preocupen, esto es totalmente anónimo, o sea que pueden responderla. Yo no es mi intención saber qué marca cada uno, sino ver si se está entendiendo y poder que participemos todos en la respuesta, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver si realmente puede condensar parte del vapor, puede solidificar parte del vapor, o no ocurre nada, en cuyo caso esta opción no sería válida, ¿sí? Bueno, me quedan 4 personas que se abstienen de votar. Está bien, vamos a continuar entonces, así no demoramos demasiado la clase. Vamos a finalizar y les voy a compartir lo que son los resultados. ¿Sí? Un 48% me está diciendo que condensa parte del vapor, un 52% me dice que solidifica parte del mismo, y por suerte 0% me está respondiendo que no ocurre nada. Y digo por suerte porque si no me estaría preocupando, porque todo lo que hablamos hasta ahora habla de que lo que ocurriría si disminuimos la temperatura, bien, es que siempre está disminuyendo, ¿sí? Si tenemos un equilibrio con vapor, tanto que estemos por acá o estemos por acá, si bajamos la temperatura, esperamos que baje la presión, ¿sí? Que lo veíamos en Clapeyron. La presión depende de la temperatura, y con tanto delta S como delta V son positivos, vamos a tener que, al disminuir la presión, al disminuir la temperatura, siempre va a disminuir la presión de equilibrio, por lo tanto, la cantidad de vapor en este recipiente cerrado va a ser menor, ¿sí? La pregunta es si es correcta la respuesta del 48% de que lo que va a pasar es que condensa, o es correcta la respuesta del resto de que
en realidad va a pasar al estado sólido. En realidad, en principio, si hablamos solamente de disminuir la temperatura, que es la pregunta que yo les hice, es correcta la respuesta de los dos. ¿Sí? Puede solidificar como puede condensar. Pero si hablamos de menos 79 específicamente, entonces una sola de las dos respuestas va a ser correcta. O sea que la respuesta de todos fue correcta, pero para ahora sí, si lo afinamos un poquito más y decimos, bueno, pero vamos a bajar a menos 79, entonces una sola de esas dos opciones va a ser correcta. ¿Qué es lo que determina cuál de las dos es la que va a ocurrir? La temperatura. ¿De quién? ¿La temperatura final, decís? Sí. Bien, correcto, la temperatura final, y además esa temperatura final, cuando la vayas a ubicar en el diagrama, vas a buscar una presión. Va a quedar en la parte del sólido, sí, a una presión que esté por arriba de ese, de la gráfica. Podría quedar acá, ustedes quizás vean un valor negativo muy bajo y dicen, bien, debe estar por acá. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que esté por acá. Recuerden que este punto en realidad depende de la sustancia con la que estamos trabajando, ¿sí? En este caso en realidad es vapor de agua y ya lo estuvimos viendo en el ejercicio anterior, pero justamente, ¿qué es lo que tengo que conocer para decidir si lo que ocurre es uno o lo otro? Lo que tengo que ver es si estoy en esta zona o estoy en esta, que es lo que les marcaba recién. ¿Sí? O sea, ¿qué punto voy a buscar en la tabla? El punto triple. Exacto, voy a buscar el punto triple. Entonces, para el agua tenemos un punto triple que ya habíamos estado viendo, donde la temperatura es de 0,01 grados Celsius, o sea que claramente la respuesta en este caso para menos 79 es que estamos en esta zona de aquí y va a solidificar, ¿sí? Bien, ahora que determinamos entonces en qué zona estamos trabajando, podemos decir cuál es la ecuación que se va a cumplir, ¿sí? Vamos a tener Clausius-Clapeyron, pero en este caso lo que vamos a tener va a ser la pendiente relacionada con el delta H de sublimación. O sea que eso nos dice nuevamente qué es lo que vamos a buscar en tabla. Vamos a buscar el delta H de sublimación. ¿Qué otra cosa nos está faltando? ¿Otro punto de referencia? Otro punto de referencia. ¿Cuál usaría? ¿El punto triple? El punto triple, correcto. Les marqué algunos otros puntos, estoy pensando que realmente esto ya se los había preguntado, así que no se los voy a preguntar de nuevo. Punto crítico obviamente nunca lo podemos usar, sea para plantear Clapeyron para la sublimación, o sea, para plantearlo para el equilibrio líquido-vapor, no tiene sentido. 100 grados lo habíamos utilizado antes, pero como vimos estamos trabajando en la zona de la curva sólido-líquido, o sea que no tendría sentido ahora. El 0 mucho menos porque corresponde a esta parte, y lo único que les quería recordar marcando estos puntos que parecen absurdos es que tengan cuidado cuando resuelven parciales, porque a veces el primer dato que vemos en el apuro es lo que queremos usar, entonces siempre analicen bien ese punto que van a utilizar para Clausius-Clapeyron. En este caso, correctamente, el punto triple es el que vamos a usar, entonces ahora sí de nuevo tenemos todos los datos necesarios como para calcular esta presión de equilibrio. Suponemos delta H independiente de la temperatura en ese rango y calculamos la presión que, como marcamos acá, es menor a la presión del punto triple, o sea que en principio es coherente con lo que tenemos. Entonces, ahora que tenemos la presión de equilibrio, ¿cómo hacemos para saber a cuántos miligramos corresponde esto? Porque el objetivo en realidad era saber si podíamos reducir la cantidad presente en el vapor a menos de una determinada cantidad. Si yo sé la presión de equilibrio, en este caso de vapor de agua, ¿sí? ¿Cómo puedo calcular, por ejemplo, los moles que representan? ¿Gas ideal? Gas ideal, perfecto. Entonces vamos a considerar que el vapor se comporta como gas ideal, algo que ya habíamos hecho cuando planteamos Clausius-Clapeyron, y vamos a determinar el número de moles como P por B sobre RT. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cuál es el volumen que vamos a utilizar? ¿No? 5 mililitros sería. No, les decía 5 miligramos son la cantidad de vapor a la que quiero llegar en el sistema, que todavía continúa como vapor, menos de 5 miligramos. Pero les dice que el volumen fue medido a PTN y es de 1000 litros.
Entonces, ese es el volumen que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque es un recipiente que está a volumen constante. Entonces, si fue medido en determinadas condiciones, como 1000, entonces va a seguir siendo 1000. Por ese lado, no hay problema. Después, lo otro que tenemos es responder a qué valor de temperatura voy a utilizar. ¿Les parece mejor si les planteo una encuesta? ¿Votan rápidamente? Sí, sí. Pregunta 2, entonces les voy a dar unas opciones y quiero que ustedes simplemente rápidamente marquen cuál les parece más correcta y así luego planteamos el cálculo. Bueno, tenemos un 76% de personas que votaron, capaz que no les gusta el sistema de votación, pero es una forma de poderlos consultar a todos y ir viendo si se está entendiendo. Entonces lo voy a terminar por acá, si no les hago esperar demasiado. Lo que tenemos, de acuerdo a lo que estoy viendo, es que tenemos votación para las 3 opciones y está ganando la opción B con 194 Kelvin. ¿Se animan a decirme los que votaron? Porque les voy a decir la opción correcta y luego les explico por qué las demás no lo serían. La opción correcta precisamente es la B, así que está bien que el 47% haya votado esta opción. Los que votaron esta opción, ¿se animan a contarme por qué? ¿Alguno de ustedes? ¿Por qué Primero eligieron? porque tiene que ser en Kelvin Perfecto. y porque corresponde a menos 79 Celsius pasado a Kelvin, Está, que es perfecto. mi temperatura final. Y es la temperatura final en el sistema, correcto. Sí, les hice esta pregunta precisamente porque son errores comunes, ¿sí? Nos puede confundir ese PTN que tenemos ahí, que se utiliza mucho, pero de repente no lo hemos visto tanto en los ejercicios o no estamos tan acostumbrados, entonces es bueno aclararlo. PTN en realidad se utilizó solo para medir lo que es el volumen, ¿sí? Es muy común que el volumen de los gases se exprese en esas condiciones, pero en esas condiciones solamente se hizo la medida del volumen. En cambio, mi sistema está a menos 79 grados Celsius y es esa temperatura, ¿sí? Y la presión que calculamos lo que determina en ese sistema cerrado cuántos moles de agua me van a dar esa presión a esa temperatura, ¿sí? Entonces, la realidad es que aunque el volumen que vamos a usar fue medido a PTN, no importa, porque ese volumen se permaneció constante y la presión y la temperatura que tengo en mi sistema son 415 por 10 a la menos 4 milímetros y menos 79 grados Celsius. O sea que el 273 en este caso no lo voy a utilizar para nada, ¿sí? Podría tener que utilizarlo en otro ejercicio dependiendo de lo que me pregunten, pero en este caso no, porque lo que me está preguntando es la cantidad de moles. Como dijimos, se corresponde a la presión y temperatura que tengo en el sistema. Entonces, y la última parte es lo que bien decías, que en realidad tenemos que pasarlo a Kelvin como dijimos anteriormente, ¿sí? Y eso traten de dejárselo bien anotado, muy claro, porque es un error común en la distracción, en el apuro, y nos descuenta puntos. Entonces ahora vamos a continuar con el cálculo, simplemente con los valores que dijimos, y tenemos que hacer una conversión, ¿verdad? Porque tenemos esta presión en milímetros de mercurio y pusimos el R en litro atmósfera. Pueden poner también el R en milímetros de mercurio, si se lo acuerdan, si lo tienen anotados, pero lo importante es que las unidades sean coherentes. En este caso elegimos convertir, entonces dividiendo por los milímetros por cada atmósfera, y obtenemos ese número de moles. ¿Qué nos falta hacer ahora? Para partir de este número de moles, obtener cuántos miligramos. Como pasó a masa a partir de moles. Multiplico por la masa molar. Perfecto, utilizamos la masa molar, en este caso era agua, bien conocido, 18 gramos por mol, y obtenemos entonces un valor que está por debajo de los 5 miligramos. Entonces la respuesta al ejercicio es sí, es suficiente con bajar a menos 79 grados Celsius la temperatura para disminuir a menos de 5 miligramos la cantidad de agua en el estado vapor, ¿sí? Porque pasa a estado sólido, ¿sí? ¿Dudas hasta acá de este ejercicio? ¿Podríamos haberlo hecho por el contrario? O sea, suponer los 5 miligramos y hacer todo y despejar la temperatura. Sí. O sea, suponer para qué presión de equilibrio se corresponde o qué temperatura necesitarías para obtener eso. Sí, es correcto. Es el mismo camino, ¿verdad? Pero vas al revés, sí. Muy bien. Es una opción válida.
Seguimos con el siguiente, entonces, si no, como les decía Andrea, si prefieren hablar para hacer preguntas, pueden hacerlo, si no pueden utilizar el chat, y si no, igual al final me pueden también plantear. Bien, vamos con el ejercicio 13. Sobre la base de las ecuaciones para la presión de vapor que se incluyen a continuación, para la fase sólida y la fase líquida, ¿sí? Acá tienen entonces lo que es la ecuación para el equilibrio vapor sólido y la ecuación para el equilibrio líquido-vapor. Nos pregunta determinar cuál de las fases sólida o líquida no puede existir en equilibrio con el vapor a presión atmosférica normal, ¿sí? Entonces, presión atmosférica normal, dijimos que era ¿cuánto? Una atmósfera. Una atmósfera, perfecto. Entonces vamos a ver para la presión de una atmósfera cuál de las dos fases no puede existir, lo cual implica determinar cuál de los dos equilibrios es el que se va a dar, ¿sí?, a la presión de una atmósfera. Entonces, tenemos esta ecuación para esta zona y tenemos esta otra ecuación en azul para esta zona, ¿verdad? Entonces, para poder responder a la pregunta, ¿qué dato voy a necesitar? Tengo que saber si estoy acá o estoy acá. Y en este ejercicio también hay dos caminos. De hecho, en todos los ejercicios hay muchos caminos. Yo voy a ver uno. Si quieren plantear otro, lo pueden hacer. Y si no, lo voy a dejar para no entrevernos. Si tenemos que definir si estoy en esta situación o estoy en esta, es parecido a lo que estábamos viendo en el otro ejercicio. Teníamos que ver si estoy en una zona o estoy en la otra, ¿verdad? Solo que en este caso, en lugar de estar hablando de un valor de temperatura, de referencia, para ver en qué zona estoy hablando de una presión. Lo que conozco es la presión, ¿sí? Entonces yo lo que necesito saber es dónde voy a ubicar esta presión de una atmósfera en mi diagrama. ¿Va a estar en la zona de equilibrio líquido-vapor o va a estar en la zona de equilibrio sólido-vapor? ¿Sí? ¿Qué necesito conocer entonces nuevamente? Para poder determinar en qué zona estoy. El punto triple. El punto triple, perfecto. Entonces, vamos a volver para atrás. Voy a asumir que no vieron eso. Y les voy a consultar cómo hago en este caso para determinar el punto triple, porque en el otro caso nos decían que usáramos tabla y lo buscáramos. Acá en realidad no nos están dando la opción de tabla. Pero ¿qué es lo que podemos hacer si conocemos la ecuación de este tramo y la ecuación de este otro? ¿Es donde se corta la recta? Ay, Perfecto. perdón. Corrijo la última parte nada más, no serían rectas, serían curvas, pero es perfecta esa resolución, es buscar la intersección de estas dos ecuaciones, ¿sí?, que son para estas dos curvas, y en esa intersección va a ser el punto triple. Entonces vamos a igualar las ecuaciones y vamos a determinar la temperatura, porque es lo primero que nos quedó al igualar, pero lo que estamos buscando es la presión del punto triple, ¿sí?, 4.7 atmósferas. Y nosotros queríamos ubicar un valor de 1, o sea que lo que tenemos es que estamos por debajo del punto triple, ¿sí? Entonces la respuesta es que a la presión normal solo puede existir equilibrio sólido-vapor, y por lo tanto a presión normal no puede existir la fase líquida, ¿sí? El equilibrio que se va a dar es el equilibrio sólido-vapor. ¿Alguna duda de la resolución de este ejercicio? ¿Estoy yendo muy rápido? No, está bien. Bien, vamos a ver entonces el último ejercicio, es el ejercicio 14, que nos plantea que la variación de la presión del benceno con la temperatura viene dada por la siguiente ecuación. Este es un poco distinto a los anteriores porque veníamos aplicando ecuaciones donde el logaritmo de P era lineal con la temperatura, y acá claramente vemos que no hay una relación lineal con lo que es la temperatura, ¿verdad? Entonces, lo que nos pide es calcular delta H y delta S de condensación a 300 Kelvin, suponiendo que se cumple la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces puede ser al principio un poco confuso, como es que me dice que se cumple la ecuación de Clausius-Clapeyron si yo estoy viendo que la relación del logaritmo de P contra la temperatura no es lineal, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos decía Clausius-Clapeyron. Voy a tratar de plantearles nuevamente con las anotaciones más o menos cuál sería la situación que tenemos. Un segundo. Nosotros vamos a tener entonces un gráfico.
Es decir, aunque no se cumpla Clausius-Clapeyron, sí puedo plantear un gráfico del logaritmo de P en función del inverso de la temperatura. Que si se cumpliera Clausius-Clapeyron, esto sería, ¿qué cosa? Una recta. Una recta, perfecto. Dependiente. Negativa. Negativa, perfecto. Sin embargo, en este caso, vemos que tenemos una dependencia con la temperatura que no es lineal. O sea que si hacemos este gráfico, lo que encontraríamos probablemente, disculpen mi pulso, sería algo como esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Para la resolución nos dicen, suponga que se cumple la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Qué significa eso? Si nosotros, estoy buscando cambiarles el color para que se vea más claro, yo podría marcar una temperatura determinada, ¿sí?, sobre este gráfico, y puedo decir que la pendiente en ese punto es la tangente, ¿verdad? Entonces, si se cumpliera Clausius-Clapeyron, tendríamos, en realidad, una situación como esa tangente sería única, ¿sí? Sería igual para todos los puntos. Y entonces sacaríamos sin ningún problema un delta H que sería único, ¿sí?, en el rango de temperatura de trabajo de vaporización, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo asumo que se cumple en un rango pequeño. En este caso lo que voy a hacer es decir que para cada punto, esa pendiente yo la puedo considerar igual a menos delta H de vaporización sobre R. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese delta H de vaporización? Va a depender de la temperatura. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Por qué? Porque cada pendiente para cada punto es diferente. ¿Sí? Como nos piden para un único punto, lo que voy a hacer entonces, al sugerirme que se cumple la ecuación de Clausius-Clapeyron, significa eso, significa que la tangente o la pendiente en ese punto la puedo igualar por la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Podrías repetir eso último? Bien, va de nuevo. Lo que hacemos es, estoy pensando si puedo explicarlo de otra manera. Tenemos una variación, ¿sí?, del delta H con la temperatura. ¿Sí? Por eso tenemos entonces una relación que no es lineal entre el logaritmo de P y el inverso de la temperatura. Cuando nos dicen que supongamos válido el cumplimiento de la ecuación de Clausius-Clapeyron, significa que yo voy a asumir que la pendiente en cada punto la puedo vincular con la ecuación de Clausius-Clapeyron, que me dice que es igual al menos delta H de vaporización sobre R. ¿Sí? Pero ese delta H no va a ser independiente de la temperatura, sino que va a cambiar para cada punto de la gráfica. Digamos que lo que estoy asumiendo en cada punto es el cumplimiento de Clausius-Clapeyron, porque si ustedes supusieran Clausius-Clapeyron es lo que les decía antes. Esta recta, ¿ustedes ven el cursor ahí? Sí, se ve. Sí, bien. Esta recta sería única, ¿verdad? Dijimos. O sea que yo asumo el cumplimiento en este punto y asumo que esto se va a cumplir para todos los puntos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Asumo que esta recta me describe a todos los puntos. No es el caso, pero eso es lo que yo asumo en ese punto único. Después voy a otro punto y asumo lo mismo. ¿Sí? Entonces, a partir de esa suposición, yo lo que hago es sacar un delta H. Lo que vamos a ver ahora cuando lo saquemos haciendo esa suposición es que ese delta H precisamente va a depender de la temperatura. Y eso es coherente con lo que estamos viendo. Las tangentes en cada punto van a estar cambiando con la temperatura. ¿Sí? Hacemos la resolución y luego vuelvo a explicar si no se entendió hasta ahora o le pedimos a Andrea si se le ocurre otra forma. El único detalle con esto, déjenme borrar las anotaciones así no nos estorban, es como que me valgo de la ecuación de Clausius-Clapeyron para determinar el delta H de vaporización. Y utilizo, por supuesto, la ecuación que me están dando. O sea, yo sé que esto se cumple. Alguien determinó que el logaritmo de P, en función de la temperatura, tiene esta forma matemática. Entonces, voy a plantear Clausius-Clapeyron. En este caso, elegí dejarles la misma opción de ecuación que utilizaron en la resolución que después les voy a subir. ¿Sí? Entonces está planteado, como lo vieron con Andrea, la derivada del logaritmo de P con respecto a T. Entonces, lo que voy a hacer es derivar la ecuación que tengo para obtener cuál es la forma matemática de esta derivada. ¿Sí?
y luego entonces igualar la predicción de Clausius-Clapeyron con la forma matemática que yo tengo. De esa forma entonces lo que hago es igualar. Lo que debería obtener con esta ecuación va a ser un delta H, que como vemos va a depender de la temperatura. ¿Sí? Es un poco difícil de ver al principio. Entonces, el delta H de vaporización va a ser de esta forma, ¿sí? Multiplicando estos dos casos por R, acá lo único que hicimos fue despejar, y lo vamos a calcular para 300 Kelvin. O sea, como vemos acá, para cada valor de temperatura, vamos a tener un delta H de vaporización que va a ser diferente dependiendo de este valor de temperatura. ¿Sí? Díganme qué es lo que no se entiende, si es que hay algo que no se entiende. Pregunto de otra forma, ¿se entendió ahora? Sí, se entendió perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos delta H de vaporización para 300 Kelvin. Nos pide calcular delta S también. Es de condensación, vamos a dejar eso para después, pero ¿cómo puedo obtener delta S de vaporización a partir de un delta H de vaporización? Esto lo vieron con Andrea también. ¿Se acuerdan? Proceso, estamos siempre en valores de equilibrio, o sea que el proceso es reversible, y por lo tanto el delta S... ¿El delta S no es delta H sobre T? Perfecto. Cuando el proceso es reversible, como estamos en equilibrio, eso es válido, entonces va a ser igual al delta H sobre la temperatura. Lo calculamos de esa forma y ahora sí, nos pide condensación, no vaporización. ¿Sí? Siempre recuerden que Clausius-Clapeyron, tal cual lo planteamos hasta ahora, es para el sentido de hacia el vapor. Entonces, ¿cómo calculo delta H y delta S de condensación si tengo el de vaporización? ¿Cómo es el proceso con respecto a este? Vaporización. ¿No es el inverso nomás? Es el inverso. Sí, en realidad es el proceso inverso, correcto. Sí, voy a pasar en un caso vaporización, pasó de líquido a vapor, y en el caso de condensación pasó de vapor a líquido. O sea que es el proceso inverso y por lo tanto el signo opuesto. ¿Sí? Simplemente le cambio el signo y ya obtengo el delta H y el delta S de condensación. Bien. ¿Dudas de todo lo que vimos acá? ¿No? Pueden escribir. Sí. Ay, perdón. Yo tengo una duda cuando determinaste el delta H de vaporización. ¿Eso que aparece ahí ya estaba despejado de aquello en el cual te aparecía la temperatura del cubo y la Perdón, no velocidad? escuché. ¿Viste cuando calculaste el delta H de vaporización? Sí. Eso R por 3229. Acá. Ahí va. ¿Esa expresión la tuviste a partir de esa donde aparece t al cubo y t al cuadrado? Sí, correcto. Este t al cuadrado, el cuadrado, perdón, o sea, multiplicas por t cuadrado, se te irían entonces, te queda solamente dividido sobre t. Y luego lo que haces es pasar el r multiplicando en ambos términos. Gracias, porque me había perdido en esa parte, no. Sí, perdón, capaz que fui muy rápido. No, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, cualquier cosa pueden plantear dudas en el foro. Si ahora tienen más dudas, pueden escribirlas en el chat. Pueden preguntar, un rato más voy a estar. Y si no, esto sería todo hasta acá. El lunes van a tener clases con Leopoldo, van a empezar con la unidad 6. Y cuando lleguen a la parte de ejercicios, que creo que sería en el siguiente lunes, van a estar viendo ejercicios conmigo nuevamente. Bien, gracias entonces por contestar las preguntas y por prestar atención en la clase.